Contar que Tele 13 nuevamente entregó antecedentes ahora respecto del caso Valdivia. Aquí estamos con Samuel Rojas, el periodista de Tele 13 que realizó este reportaje. Pero antes de conversar contigo sobre los detalles, Samuel, aprovecho de saludarte. Vamos a revisar en detalle el trabajo que hicieron para Tele 13. Mire. Son 6 días que Jorge Valdivia recordará para siempre, desde la fiesta en la noche del jueves 17 de octubre al martes 22, cuando fue acusado penalmente como autor del delito de violación. Él tiene 41 años, ¿no es cierto? Jamás ha tenido problemas como esto. No tiene ningún sentido que haya ocurrido algo así en 3 días. Una nueva acusación afecta a Jorge Valdivia. Otra mujer denuncia que también fue ultrajada por el exfutbolista. Déjà vu, cuando se enteró de una nueva denuncia en su contra por otro delito de violación, donde una vez más tuvo que enfrentar una audiencia de formalización. La única diferencia de estos casos son ¿cuál? Que en el caso de mi defendida fue en el departamento de Valdivia y en el caso de la otra señorita fue en la casa de ella. Déjà vu, cuando tuvo que volver a prisión preventiva y cuando esa segunda víctima relató lo ocurrido con el exfutbolista, dejando a la luz una serie de similitudes entre ambos casos. Hay antecedentes que obedecen a un mismo patrón de conducta. Una frase estampada en una polera que puede llegar a retratar el último mes y medio para quien era conocido como un referente en el fútbol nacional. Estos son los detalles desconocidos de 6 días y un cumpleaños que podrían costarle al exjugador de fútbol más de 20 años de cárcel. De chica aprendí a ser valiente y armarme de coraje a la hora de enfrentar situaciones difíciles y hace unas semanas me tocó volver a hacerlo. Son las palabras escritas y difundidas por la primera denunciante de Jorge Valdivia una vez conocido el escándalo. Un restaurante peruano fue el lugar donde se encontraron ambos el domingo 20 de octubre, momentos antes de ocurridos los delitos imputados. Pero una segunda denuncia se conoció posteriormente, una donde los hechos habrían acontecido tan solo 3 días antes. Fue en este restaurante donde parte todo. Son 4 días que hoy tiene a Jorge Valdivia en la cárcel. Es el caso del que menos detalles se conocen. Tras contactar por Instagram a la segunda denunciante, Valdivia la invitó al restaurante El Toro en Vitacura. Ella accedió a ir con 2 personas más. Reportajes de Tele 13 pudo conocer parte de la conversación entre la víctima y una amiga antes de llegar al local. 21 horas con 6 minutos del jueves 17 de octubre. Nica me lo tiro, qué asco. ¡Qué asco! De verdad, qué asco, ni que fuera escort. Para la acusación, este mensaje cobra relevancia como antecedente. Después de esta conversación, ambas llegaron al restaurante en Vitacura y este es el relato de ella redactado por un funcionario policial al que tuvo acceso reportajes Tele 13. Se encontraba el exfutbolista Jorge Valdivia, su hermano, su manager, su mejor amigo y la esposa de su mejor amigo. Al principio no era incómodo, les ofrecían trabajo y se reían de la diferencia de edad. Jorge le decía que era muy bonita. Con sus amigas se tomaron solo 2 tragos de Ramazotti. Ya era la madrugada del viernes 18 de octubre y tras el cierre del local se dirigieron al bar discoteca Candelaria de la misma comuna. En una fiesta como esta se encontraba Jorge Valdivia, su hermano, su manager, su mejor amigo, la denunciante y su amiga. Es aquí donde la víctima relata un momento desconocido hasta ahora. Al llegar a la disco con su amiga fueron hasta el baño, diciendo que se encontrarían en la pista de baile. Al encontrarlos, Jorge le dice que le compraría un gin. Miró cómo el barman preparaba su vaso. A este le pusieron una tapa. Le ofreció de su vaso a Valdivia, este le quitó la tapa, lo compartió con sus amigos y lo perdió de vista, para luego entregarle el vaso tomándose lo que quedaba. Fue ahí cuando decidieron retirarse del lugar a las 2:30 horas aproximadamente del viernes 18 de octubre. El destino era el departamento del exfutbolista.
Por resguardo a la víctima, desde aquí decidimos omitir ciertos fragmentos de su declaración frente a la policía. Es en ese viaje, en la camioneta del comentarista de televisión, donde habrían comenzado los abusos. En el trayecto se encontraba drogada, no sentía su cuerpo, mientras este individuo le realizaba tocaciones, dándole besos sin su consentimiento hasta llegar al lugar antes indicado, en donde se baja de la camioneta, tambaleándose, subiendo hasta su departamento, llegando a una terraza en la cual recuerda que decidieron pedir algo para comer. No volvió a beber, ya que se sentía muy mal, veía todo borroso y su cuerpo no reaccionaba. Es en el instante posterior a ese momento donde habría ocurrido el primer abuso. De un momento a otro se quedaron solos. Jorge comenzó a tocarla. En ese momento entró uno de sus amigos y le dijo algo a Valdivia, para luego bajar ambos al primer piso diciéndole: mi amigo me cortó todo porque estaba celoso. Entrando a la pieza en donde la desvistió. Las denunciantes se hubieran encontrado en un estado que las incapacitara, que les imposibilitara consentir. Yo creo que en ambos casos la evidencia que existe es contundente en términos de que tenían ese estado suficiente para consentir y que en los hechos efectivamente así ocurrió. La defensa de Jorge Valdivia apunta a que ambas interacciones habrían sido consentidas, distante diametralmente la posición de la Fiscalía, los abogados querellantes y el relato de una de sus denunciantes. Nunca tuvieron una interacción amorosa previa. Nunca, de hecho, estuvieron sobrios previamente, ni el imputado con ninguna de las víctimas. No hay espacios de sobriedad entre ellos. El hecho de que ambas presenten lesiones con posterioridad a la actividad sexual. El hecho de que ambas hayan tenido que utilizar la pastilla el día después, dan cuenta de que estos elementos en relación permiten creerles a la víctima. Alude que podía escuchar todo y ver, pero su cuerpo no le respondía. Lo único que se le pasaba por la cabeza era saber si había utilizado condón. Luego de eso perdió el conocimiento durante 3 horas aproximadamente, despertando con golpes en la puerta. Era su amiga que la estaba buscando, encontrándose desnuda en la cama y con Jorge Valdivia a su lado. Recuerda haber estado tan asustada que buscaron sus cosas, pero no las encontraron. De acuerdo a la investigación, la denunciante sale del departamento de Jorge Valdivia con una chaqueta amarrada a su cintura. Incluso una amiga la graba. La única explicación que uno tiene para decir por qué saliendo del departamento esta persona graba a su amiga es para poder dejar registro de lo mal que podría estar. ¿Los pantalones estaban en el departamento del imputado? Sí, en la pieza del imputado. Pero no solo se le habrían quedado sus pantalones, sino que también las llaves de su auto y su casa. La mañana del viernes 18 de octubre retomó sus actividades estudiantiles. Durante el transcurso del día tuvo que realizar su vida normal, como todos los días. Rompió en llanto. Se fue a su domicilio particular mientras Jorge le seguía hablando por Instagram. ¿Qué es lo que le decía Valdivia a la joven estudiante de 23 años? Ya. ¿Todo bien entonces por lo de ayer? ¿Nada forzado? ¿O sientes que te obligué? Esos mensajes son partes separadas, ¿no es cierto?, de una conversación entre ellos. Y él efectivamente le pregunta si estaba todo bien, si se sintió bien, y ella le responde que sí, que ningún problema, ¿no es cierto?, o sea, al contrario. Ella le escribe a Valdivia haciendo como que todo estaba normal. Le dice: hola, oye, se me caen unas cosas en tu casa, las puedo ir a buscar, dándole a aparentar de que era todo normal porque tenía que ir a retirar sus cosas. Ella, cuando le dice va a ir a una amiga a buscar las cosas, después lo bloquea y sale de este sistemita de Instagram y ya no ha tenido nunca más contacto con Valdivia. Termina el viernes 18 y parte el sábado 19 de octubre. Es justamente el día del cumpleaños de Jorge Valdivia. La fiesta para celebrar sus 41 años se dio en el mismo departamento de Las Condes, donde horas antes, para la Fiscalía, habría ocurrido un delito de violación. Durante ese festejo, Valdivia ya se contactaba con la segunda víctima para el día siguiente, domingo 20 de octubre, juntarse también a comer en un restaurante. El motivo de juntarse no obedece a una interacción amorosa. Mientras están con el imputado no se ven mayores interacciones amorosas. Incluso sospechan el suministro de alguna sustancia que los haya colocado en esta condición. Y es que la segunda víctima recuerda muy poco de lo que ocurrió en su propio departamento. Su examen toxicológico dio positivo para benzodiazepina, medicamento que declaró nunca haber consumido.
La misma prueba tomada en la primera víctima aún no entrega resultados. Yo tengo una alta probabilidad de quedarme dormido cuando ingiero estos dos tipos de sustancias. Entonces, obviamente no tengo ninguna capacidad de reaccionar frente a cualquier estímulo, porque estoy con dos sustancias que deprimen el sistema nervioso central. Para los abogados de las víctimas, las similitudes de ambos casos no son casuales. Ambas jóvenes hoy no logran recuperarse de las secuelas de coincidir con Jorge Valdivia. Está mal, no está mejor ahora porque Jorge Valdivia está en la cárcel. Su vida cambió radicalmente después de esto. Ella ya no puede vivir donde ella vivía antes. Ella no puede trabajar de la misma forma que trabajaba antes. Ella ha recibido amenazas y ha sufrido tremendos costos por hacer esta denuncia. El día que la Corte de Apelaciones revocó la medida y lo dejó en prisión preventiva, ella me dijo a mí: hoy voy a poder dormir un poco mejor, me siento más tranquila. Eso le dice todo. La defensa del exfutbolista está a la espera de que la Corte de Apelaciones de San Miguel pueda declarar admisible el recurso de amparo que busca sacar a Valdivia de la cárcel. En el primer caso, lo que sí me parece es que la denunciante simplemente no recuerda. Y en el segundo caso, la verdad, lo ignoro totalmente. El valor de las pruebas no estaría en las imágenes de video, sino en el peso de las evidencias recogidas sobre lo que ocurrió a puertas cerradas con ambas mujeres. Una investigación que recién entrega ciertas luces sobre los 6 días en que Jorge Valdivia decidió cambiar su vida y la de sus denunciantes para siempre. Ahí estaba el trabajo de Samuel Rojas para Tele 13 y la verdad es que lo primero que uno se pregunta, sobre todo con las entrevistas que has tenido tú, Samuel, a fiscales, especialistas, son las similitudes entre ambos casos. ¿Qué tan similares son? Bueno, son prácticamente idénticos según lo que dice la Fiscalía, y es porque hay un cierto modus operandi, es decir, Valdivia contacta a sus víctimas por redes sociales, claro, las invita a salir, especialmente a tomar algún trago, y es algo importante porque... Son dos víctimas que no conoce. Que no se conocen. No es que sea el amigo de una amiga que te voy a presentar, no tienen ninguna relación con su entorno. No tienen ninguna relación. De hecho, a la primera víctima cronológica, que es la que denuncia posteriormente, a ella la contacta por Instagram, me parece que 6 días antes. Esto ocurre el viernes 18 de octubre, ¿ya?, y la contacta el domingo 13. Ya. Él empieza a hablar por Instagram, que eres muy linda, etcétera, salgamos. Y le dice que se junten en este restaurante El Toro, pero no la conocía de antes. Ella es una joven universitaria, tiene 23 años. De hecho, después de que ocurre toda esta situación, ella el viernes tiene que ir a clases. Y es por eso que se va rápidamente del departamento, se va incluso sin sus pantalones, también algo sí, que deja entrever alguna situación compleja que había sucedido en el departamento de Valdivia. Ya, me quiero detener ahí, porque antecedentes de lo que ella se le habría quedado en el departamento, y suponíamos que podía ser una prenda de vestir, porque parte del video que también contempla la investigación es que ella no alcanzó a salir correctamente vestida. De hecho, es su amiga la que deja constancia de esto y la graba. Pero no solamente eso, también se le quedan las llaves de su casa y de su auto. O sea, entonces eso también podría demostrar lo rápido que salió. Sí, se le queda todo. Lo que pasa es que ella, después de que ocurre la presunta ataque sexual que lo señala la Fiscalía, ella lo que señala es que pierde el conocimiento durante 3 horas. La amiga la va a buscar, le golpea la puerta. Oye, hay que irse. Y en ese intertanto no alcanzan a buscar nada de lo que, por ejemplo, su llave, la llave de su casa. Es decir, ella se tuvo que ir en Uber y ella estaba muy preocupada. Es por eso que de alguna forma envía estos mensajes y hace como si nada. Y es idéntico este modo de que las víctimas hacen como si nada, igual a la primera denunciante. Y probablemente eso es una línea que va a seguir y ha seguido también la Fiscalía. Pero te quiero preguntar, Claudio Valdivia, si es que estos nuevos antecedentes, las nuevas revelaciones que vimos en el reportaje de Tele 13, cambian en algo o cambiarían en algo el futuro de Jorge Valdivia. Contéstamelo al regreso de Le contábamos antes de ir a la pausa, porque hay más antecedentes que se suman al caso Valdivia. Y Samuel Rojas nos presentó este reportaje preparado especialmente para Tele 13. Y preguntábamos, Claudio, antes de ir a la pausa, si es que estos nuevos antecedentes podrían complicar la situación de Jorge Valdivia. Lo que se busca en una investigación como esta es la verosimilitud del relato. Es decir, que el relato no solamente sea creíble, sino que sea
acorde a las circunstancias, al contexto. O sea, y que por lo sea tanto, claro. el pre y post importa mucho. La conducta de la víctima previa y la conducta de la víctima posterior, claramente. Lo que hace la víctima después del hecho y lo que nos comentábamos con Samuel, claramente relevante. Y es muy relevante la actitud errática o conducta errática que puede tener una víctima de un delito tan grave como esto, ciertamente son relevantes. Pero una ¿Qué es lo cosa que más te llama la atención? A ver, me llama la atención, a ver, una persona más allá del consentimiento que obviamente nos quiere hacer creer la defensa del imputado, es qué pasa con esa víctima el día después. Si es que hay arrepentimiento, si es que hay culpa, cuáles son las conductas con su amigo, si es que lo bloqueó o no lo bloqueó. Cada detalle, cada acción que realiza o que no realiza la víctima el día después, claro, sin duda tiene relevancia para la investigación. ¿Qué pudiste obtener en cuanto a esa información tú, Samuel, en tu reporteo? Bueno, las víctimas posterior al hecho tienen actitudes similares. Es lo que mencionábamos también, lo conversábamos fuera de cámara. Son idénticas las actitudes que tienen posterior al encuentro con Jorge Valdivia. Hacen como si nada a través de mensajería con él mismo para de alguna forma intentar sacar información. De hecho, la víctima que se junta con él en este restaurante de Vitacura y posteriormente se va a la discoteca Candelaria, ella hace como si nada, pero porque tenía sus cosas. O sea, ella tenía temor de no tener, por ejemplo, que Jorge Valdivia se quedara con las llaves de su auto, con las llaves de su casa, con su pantalón. Es decir, tenía mucho temor acerca de eso. Y posterior, cuando ella va a buscar sus cosas, porque Valdivia le dice, ven a retirar mis cosas, ella no va, ella particularmente, claro, envía a una amiga, van en un Uber, ella se queda en el auto de ese Uber. Y va la amiga, retira las cosas, ¡pum!, lo bloquea de Instagram. Ya, porque ahí lo que vi, Samuel, en tu reportaje es que efectivamente el abogado de una de las denunciantes dice eso, en el fondo. La actitud de ella obedece a que no quería enfrentarse o encontrarse con él nuevamente. Y tenía la obligación de ir a buscar sus cosas, finalmente. Claro, básicamente, el abogado lo que, digamos, justifica el diálogo que parece amistoso. Puede ser muy amistoso. Porque eso también lo dice la defensa de Jorge Valdivia. Oye, pero mira cómo conversaron al otro día. O sea, inofensivo. Claro, inofensivo, es inofensivo. Pero el abogado de la denunciante dice, bueno, la actitud de ella obedece a ese escenario el cual ella iba a enfrentar. Iba a tener que necesariamente ir a la casa de Jorge Valdivia y buscar sus cosas. Claro. Bueno, ese es el valor también, es el valor de la pieza periodística, que podemos contrastar ambas versiones. Claro. Lo que no ocurría, por ejemplo, en otros reportajes que salieron también el día de ayer. Y es importante esta situación de que hacen como si nada, que intentan de alguna forma mantener esta relación con Valdivia para poder recuperar sus cosas. Y algo también importante, es idéntico a lo que hace la primera denunciante que conocemos, sí, que se dedicaba a hacer tatuajes. Es idéntico. Ella también intenta sacar la información a Valdivia, contacta amigos, claro, etcétera. Y también esta denunciante, un dato importante que no lo mencionamos en el reportaje, pero que también deja entrever qué es lo que vivía ella. Ella posteriormente va a la universidad y en la universidad ella rompe en llanto, se pone a llorar. No sabemos si en una clase en particular, pero termina contándole lo que ella vivió a una profesora. La primera persona que se entera de lo que ocurrió fue una profesora de la universidad. No le dice quién era el personaje público con claro, el que le había pasado, pero es esa profesora la que tiene que contenerla ese viernes 18 de octubre. Y otra cosa más, si me permiten, el domingo 20 de octubre, es decir, 2 días después del hecho, ella tiene unos problemas de salud bastante importantes que tienen relación o que son atribuibles a un ataque sexual. Y es por eso que ella tiene que ir a una clínica privada, se atiende y es ahí cuando, sí, de urgencia, es algo que nunca a ella le había pasado, no podemos decirlo claramente por el horario, pero nunca le había pasado. Va a esa clínica privada, le hacen el diagnóstico, le encuentran las lesiones que son atribuibles a un ataque sexual y aún así, y esto es aún más terrible, aún así ella no quiso denunciar ese día, sino es hasta el día posterior, cuando ve que otra persona, la otra denunciante, estampa esa denuncia, se hace pública, es ahí cuando ella toma la decisión, ya, voy a ir, voy a poner la denuncia, me pasó exactamente lo mismo. Y ese examen, o sea, me imagino yo que esos antecedentes médicos de la clínica serán parte de la carpeta, porque son parte de la carpeta y es lo que la Fiscalía analiza como una información relevante
porque básicamente corrobora una relación, o más bien, sí, corrobora una relación no consentida. Y se hace este match con el relato de la víctima, que no sé si lo podíamos mostrar, pero hay un relato de la víctima que dice que ella puede ver todo, escuchar todo, escucha todo, pero no puede moverse. Es súper terrible si uno lo piensa de cualquier posición. Atrapada en el cuerpo. Exacto, uno lo piensa género masculino o femenino. Si estás en una situación, no te puedes ni mover, pero puedes ver y sentir todo. Es como la parálisis del sueño, yo me imagino. Sí. Es terrible lo que ella relata en su declaración. Pero sabes que además tú entregas antecedentes bien relevantes para la investigación y que, como dices, además ya lo tienen en cuenta, que son exámenes médicos que ella se realizó precisamente por una consulta posterior a este incidente. Yo me imagino que esto también, de alguna forma, Claudio, puede jugarle en contra a Jorge Valdivia, porque en el fondo, cuando nosotros decíamos, mira, la primera denunciante fue rápidamente, se hizo todos los exámenes y ahí estaba como, todo era muy reciente. De la segunda denunciante, que había sido este episodio 2 o 3 días antes, era más difícil obtener probablemente esos antecedentes, pero los tiene la Fiscalía. Los tiene la Fiscalía y lo que hemos conversado aquí muchas veces. Aquí la Fiscalía está entendiendo la relevancia de que las personas comprendan la gravedad de las dos imputaciones en contra de Jorge Valdivia. Y en ese sentido está, con las limitaciones y restricciones legales que existen, está siendo lo más transparente en estas imputaciones. Porque estaba quedando la impresión en la opinión pública que el caso Monsalve era distinto al caso Valdivia. Y pareciera que cuando hablamos en el caso Monsalve de patrón de conducta, de modus operandi, también quizás en el caso de Jorge Valdivia, también debiéramos empezar a utilizar el mismo parámetro. Lo que pasa es claro, y esa es la principal tesis de la Fiscalía, que acá hay un patrón de conducta. Efectivamente. Entonces, cuando tú me preguntas, obviamente la información que está hoy día conociéndose es muy relevante. Es muy relevante porque no solamente nos está diciendo lo que pasó a la víctima, sino cuál era la conducta del imputado en esas circunstancias. Bueno, lo dice, es muy claro, alude que podía escuchar todo y ver, pero su cuerpo no le respondía. Y esto también es muy relevante, no lo mencioné antes cuando estábamos comentándolo, pero lo único que se le pasaba por la cabeza a ella en ese momento era saber si había utilizado condón. Es decir, su mente estaba pensando que ojalá, claro, la consecuencia. De hecho, ella el día después, ambas víctimas también tienen que tomar la pastilla el día después. Ambas víctimas. ¿Se preocuparon las dos? Se preocuparon las dos personas de eso, lo que resulta aún más revelador para la tesis que plantea la Fiscalía. Luego de eso, ella dice que perdió el conocimiento durante 3 horas aproximadamente y despertando con golpes en la puerta. Esos golpes de la puerta eran de la amiga que le decía: hay que irse rapidito. Era su amiga que la estaba buscando, encontrándose desnuda en la cama y con Jorge Valdivia a su lado. Recuerda haber estado tan asustada que buscaron sus cosas, pero no las encontraron. Es lo que mencionábamos. Te quiero hacer una pregunta porque en el reportaje que tú hiciste aparece un especialista, un toxicólogo, si no... Sí, un toxicólogo. Ya. ¿Qué otra información te dio, sobre todo por las características del medicamento que ella habría ingerido? Mire, lo que se encontró en el examen toxicológico, no de ella, sino de la otra denunciante, porque el de ella está a la espera, pero ella en todo momento dice que ella se encuentra drogada. De hecho, cuando despierta a la mañana siguiente dice que tiene una resaca que no es común. Es decir, todo adulto sabe cómo es, entre comillas, la calle. Claro. Y ella dice que esto no era una Ese examen está a la espera. El de ella sí, pero el otro tiene benzodiazepina. Que la benzodiazepina es lo que nos decía el toxicólogo, que es una sustancia que se encuentra en todas las pastillas que terminan en pan, para hacerlo simple, clonazepam, diazepam, etc. Y lo que es una sustancia que deprime el sistema nervioso central. Que en el fondo te puede hacer dormir. Exacto.